La idea, niños, de la clase de hoy es hacer como un repasito muy breve, muy general de las enfermedades bovinas. Eh, yo les voy a hacer como un resumencito muy superficial. Es un resumencito, yo ahorita les envío de todas formas estas diapositivas que también les puede ayudar a complementar como el estudio para la otra semana. Y luego de que repasemos acá como unos aspectos generales de las enfermedades en bovinos o de estas enfermedades en bovinos que vimos, les voy a mandar un enlace para que hagan una actividad que es un crucigrama. Entonces, básicamente lo que yo les pongo ahí, yo les pongo como algunas imágenes o les pongo como unas definiciones también. Y a raíz de esas definiciones y de esas imágenes, pues deben de colocar en el crucigrama cuál es la enfermedad bovina más probable. Entonces, ese es como el repasito que vamos a hacer el día de hoy. Y digamos que para empezar necesito que me digan si ven la pantalla, si ven las diapositivas que en este momento yo estoy viendo. Sí, profe. Profe, sí se ve. Listo. Perfecto, entonces, como les digo, este es un repasito pues muy general. Van a ver que pues como es repasito, pues no tienen como la profundidad ni nada pues como de lo que vimos en clase, pero voy a resaltar como los aspectos como más importantes. Entonces, aquí básicamente en esta diapositiva, mirar un poquito de las enfermedades respiratorias que más afectan a nuestros bovinos en nuestro territorio. Aquí lo que quiero ponerles o hacerles relación son unos aspectos fundamentales para prevenir que no solamente las enfermedades respiratorias, pero sobre todo lo de la humedad, sí muy ligado a las enfermedades respiratorias, pero relacionado como con todas las enfermedades, son como algunas prácticas que podemos tener como medidas de prevención primaria, que son el manejo de densidades adecuadas, es decir, no tener una sobrepoblación, pero tampoco tener una menor población de la deseada. ¿Por qué? Porque al tener una población mucho más grande en poco espacio, vamos a favorecer la diseminación de muchos agentes patógenos. Pero también cuando tenemos menos población, y digamos que esto aplica sobre todo a bovinos y a porcinos que son, bueno, equinos también, que son animales gregarios de comunidad, cuando se tiene también menos población de la deseada, eso también puede conllevar a problemas de bienestar y generar también disminución en algunos indicadores productivos. Entonces, por eso, como una de las estrategias para evitar enfermedades, manejar las densidades adecuadas. Estas sí muy importantes para las enfermedades respiratorias principalmente. Siempre mantener controlada la humedad y controlada la aireación, y que para eso contamos con diferentes estrategias, como por ejemplo, si tenemos establos, pues mantener los establos secos, procurar mantenerlos limpios, procurar mantenerlos pues como sin goteras, para que no haya pues, vuelvo y repito, pues como mucha humedad en estas instalaciones que pueda favorecer la proliferación de muchos microorganismos que puedan afectar la vía aérea y también pueden afectar sobre todo el sistema osteomuscular, sobre todo las pezuñas. Entonces, también eso en relación con la humedad y con la aireación para digamos que lo mismo. Si no tenemos buena aireación, todos esos microorganismos y también todos esos gases que se producen se van a quedar ahí acumulados. Entonces eso finalmente lo van a estar respirando
todo el día nuestros animales y al estarlos respirando todo el día nuestros animales, pues es mucho más fácil que contraigan una infección o que puede que no contraigan una infección, pero que se irriten las vías respiratorias por la generación o la inspiración de todos esos gases que pueden ser irritantes, principalmente el metano. Entonces, digamos que esas son como estrategias generales. Y la mezcla, y acá dice, no mezcla de animales, básicamente que también aplicaría como para todas las especies productivas y para como todas las enfermedades. Esto de la no mezcla de animales hace relación a no mezclar animales de diferentes etapas productivas. Por ejemplo, no tener juntas o en el mismo lugar hembras del levante con hembras ya cebadas o con terneritas. ¿Por qué? Porque todos van a estar en un proceso inmunológico diferente. Entonces los animales más grandes que ya tienen un sistema inmunológico más desarrollado y que ya han tenido mucho más contacto con todos los microorganismos, pues puede pasarle a los más chiquitos estos microorganismos si estos todavía no tienen ese sistema inmunológico bien desarrollado, entonces es más fácil que se enfermen. Entonces, digamos que acá lo que yo les quería poner son como algunas de las estrategias que sirven como para todas las enfermedades en general y para todas las especies productivas en general, que son estrategias de las más sencillas que tenemos, de las más fáciles de hacer y de las que más nos van a servir junto con la vacunación para evitar que nos aparezcan todas estas enfermedades. ¿Alguien prendió el micrófono y iba a preguntar algo? No, profe, yo que me metí, qué pena. Ah, no, no te preocupes, Alejandro, tranquilo. Interrumpiendo. Profe, una Listo. pregunta. Dímelo, Yo no te mandaba el escrito, me lo mandas ahorita. pero, pero van a dar ahorita, sí. Sí, me lo mandas Vale, ahorita, pues ¿listo? gracias. De una. Gracias. Profe, Hola, Juan la José. actividad, no, profe, yo, Sebastián. Hola, Sebastián. Profe, la actividad que vamos a realizar hoy es por la misma plataforma de ayer, EducaPlay. Sí, señor. Ah, listo, profe. Listo. Profe, ¿sabe qué? Dímelo. Se perdió la imagen, pues a mí no me De aparece las, nada. de las diapositivas ya las voy a volver a compartir, no te preocupes. Ahí, Ah, ya no te la volvió, ya te aparecieron otra vez. No, nada. A No los me deja demás, nada. a los demás sí les aparece. Sí, a mí se me ve. Profe. Sí, Ah, profe. Sebastián, ahí sí Ah, no sé. pero entonces, espere, yo me salgo y vuelvo bien. Bueno, Ah, Ah, porque ahí sí no sé si a todos los demás sí les funciona, no sabría por qué a Sebastián no le está funcionando. Entonces, esas, digamos, estrategias son como básicas para todas las enfermedades, simplemente que las puse aquí para arrancar con las enfermedades como respiratorias, sobre todo con lo de la humedad, que sí está como más relacionado con ellas. Miren que yo acá les tengo como 2 o 3 enfermedades, entre comillas, como señaladas. Tuberculosis, enfermedad respiratoria bovina, que son un cúmulo de microorganismos que nos pueden afectar ahí, y aspergilosis. ¿Qué pasa con estas enfermedades? La tuberculosis bovina es muy importante por varios motivos. Primer motivo, es una enfermedad que es de curso crónico. Esto quiere decir que es una enfermedad respiratoria que puede pasar desapercibida y puede que no la diagnostiquemos a tiempo, porque los animales, lo que pasa con la tuberculosis es que se empiezan a crear en los pulmones principalmente como pequeños nodulitos. Y esos nodulitos van a interferir con su capacidad para respirar. Entonces, cuando los animales empiezan a manifestar sintomatología, puede que ya haya pasado 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, miren que es una enfermedad que se desarrolla muy lentamente. Entonces, es una enfermedad crónica. ¿Qué pasa con que sea crónica? Que como es difícil de detectar porque no hay una sintomatología respiratoria muy evidente, la podemos como subestimar o pasar desapercibida. Sin embargo, ella, dentro de esos cambios que generan en el organismo,
pues el animal, pese a no presentar una signología evidente, el animal tampoco se va a encontrar en óptimo estado. Entonces, la producción tanto de leche, si estamos hablando de producción láctea, como de carne, si estamos hablando de ganadería, pues cárnica, se va a ver disminuida. Es decir, son animales que no van a producir la misma cantidad, que se van a demorar en crecer, que van a tener unas ganancias más disminuidas, pero que no van a ser como tan notorias, pero van a estar ahí presentes. ¿Cuál es el otro factor importante con la tuberculosis? Que es una enfermedad que se nos puede pegar a nosotros los seres humanos. Entonces es una enfermedad que consideramos como una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que a nosotros los bovinos, sobre todo cuando consumimos leche cruda, la podríamos llegar a adquirir. Entonces es una enfermedad bastante importante. Porque a nosotros si nos da, pues también nos va a dar mucha dificultad respiratoria, el tratamiento también es, digamos, no tan fácil porque es un tratamiento largo, prolongado de 6, 8 meses, entonces es bastante dispendioso. También que es importante con la tuberculosis, es una de las enfermedades de reporte obligatorio ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ante el ICA, y siempre que se detecte un animal positivo, lo ideal es que se sacrifique todo animal que sea positivo. Entonces es bastante importante esto. Y lo otro, miren que yo acá se los pongo en mayúscula, es que es una enfermedad que no se vacuna. Y no se vacuna básicamente porque genera dificultades con el diagnóstico, porque a la hora de hacer la prueba de tuberculina, que se la hacemos en los cuellitos a los animales, le ponemos, digamos, un poquito el microorganismo, pero no del Mycobacterium bovis, sino de un Mycobacterium que afecta a las aves, y vemos si empieza a hacer una reacción. Y entonces cuando vacunamos a los animales, puede que nos salga positivo porque puede que haga una reacción mayor y se nos dificulta diferenciar si es o por el proceso vacunal o porque el animal tiene la enfermedad. Entonces, a raíz de esa complejidad diagnóstica que tenemos, es que nosotros no vacunamos para tuberculosis. ¿Claros hasta ahí con tuberculosis? Sí, señora. Perfecto. Listo. Me voy a saltar lo que dice la enfermedad respiratoria bovina. Oye, apaguen ese micrófono que mi voz sí es muy fea, pues para yo escucharme. Me voy a saltar lo de las enfermedades respiratorias bovina. Miren que ahí pasa, o bueno, no me lo voy a saltar. Ahí les pongo una serie de microorganismos que son los que yo les decía. Realmente el complejo respiratorio bovino, enfermedad respiratoria bovina, no las pueden causar muchísimos microorganismos. ¿Cuáles son, digamos, los más importantes? Que la parainfluenza, el herpes virus, el virus de la diarrea vírica bovina, que digamos que tiene otra característica que más allá también de los signos respiratorios nos puede generar abortos, pero la enfermedad respiratoria no las pueden causar muchos microorganismos, siendo los más comunes esos. Les repito, yo les voy a preguntar nombres de microorganismos específicos, no, simplemente para que los tengan como en cuenta, que cuando hay enfermedad respiratoria pueden pensar en todos esos. ¿Cuál es el otro microorganismo que también debemos de tener un poco presente? Es un hongo, y este hongo se llama el aspergilo. ¿Qué pasa con el aspergilo? El aspergilo hay que tener mucho cuidado con él, porque sobre todo cuando no tenemos cuidado con los alimentos, en los alimentos que les llega, y ahí vuelve y toca un poquito la parte de lo de la humedad, cuando los alimentos no están bien aislados, se les puede o se genera humedad, pues se vuelven como mohosos, y ese moho puede contener o
una de las características es que es producido por hongos. Los hongos proliferan muy fácilmente en lugares húmedos. Y uno de esos honguitos es el Aspergillus. El Aspergillus lo que hace es diseminarse y afectar todos los pulmoncitos y obviamente me va a producir toda la signología respiratoria que de fiebre, congestión nasal, dificultad respiratoria, decaimiento, disminución de la productividad. Pero entonces aquí lo que hay que tener muy importante es sobre todo tener unas buenas medidas, sobre todo con el almacenamiento del alimento. Listo, entonces miren que esto de las enfermedades respiratorias son muchos microorganismos, la signología, todos me van a producir una signología muy similar, todos estornudo, disminución de la ganancia de peso, disminución de la producción láctea, decaimiento, fiebre, inapetencia. Entonces, como por signología, es complicado. Ahí lo que hay que tener en cuenta básicamente es muy claro, sobre todo con la tuberculosis, que digamos que en animales muy jóvenes no la vamos a ver, por lo menos signológicamente, porque es una enfermedad que se puede demorar 2 años y medio en desarrollarse, entonces la vemos ya como en animales jóvenes o adultos, cuando vemos signología, que es de reporte obligatorio. En la aspergilosis, sobre todo por el cuidado con el alimento, para que no haya haber proliferación de hongos. Entonces, eso en relación como de repaso con las enfermedades respiratorias. Hay otro conjunto de enfermedades que son unas enfermedades que, digamos que de las características principales es que genera abortos. Y los abortos tienen una importancia relevante porque básicamente los sistemas de ganadería sobreviven esa punta de nacimientos. Sobre todo en ganadería de leche nos interesa que nazcan porque si no hay partos no hay producción de leche y si en ganadería de carne no hay partos no hay animales para poder seguir cebando y poder generar pues la proteína. Entonces un problema serio que nos generan las enfermedades son los abortos. Y yo acá les pongo, digamos, las enfermedades que veíamos que, digamos, de los signos característicos principales está el aborto. Entonces miren que aquí hay dos que también se relacionaban con las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles dos? La diarrea viral bovina, que también produce signología respiratoria y signología gastrointestinal, y el aspergilosis, que aparte de producir también signología respiratoria, puede llegar y afectar a ese feto y puede generar los abortos. Entonces esas dos, digamos, que se caracterizan por los abortos y por la signología respiratoria. Miren que acá tenemos otras enfermedades. ¿Qué es importante? Por ejemplo, leptospirosis. Importante tener presente que es una enfermedad que también nos puede afectar a nosotros, es decir, es una enfermedad zoonótica. ¿Qué más es importante en relación con esto? Digamos que si bien todas estas enfermedades pueden la leptospirosis es de las que menos es decir, por ejemplo, con la diarrea viral bovina, que yo ahí les coloco tormenta de abortos. Básicamente, cuando se generan brotes por diarrea viral bovina, es una afectación de varios animales a la vez. Y si todas las hembras se me enferman y están gestantes, se me van a generar como todos los abortos de manera como simultánea o en un lapso de tiempo muy corto, y eso es a lo que nosotros denominamos tormenta de aborto. Entonces, es bastante como característico que empiece, se abortó una hembra, luego al mes otro aborto, y así como en un lapso de tiempo muy corto, uno empieza a sospechar sobre todo por el de diarrea viral bovina, que es el que como que más abortos me produce en menor lapso de tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Neospora? Neospora es un parásito muy importante, sobre todo en ganadería lechera. ¿Y por qué sobre todo en ganadería lechera?
Porque miren que yo ahí les coloco, es un parásito canino. Y realmente en ganadería lechera es donde más vínculo o más unión podemos visualizar entre caninos y bovinos. En ganadería de carne, aunque también hay relación, pero los animales se manejan a una mayor distancia. Entonces, en ganadería de leche es más común que se presente este parásito por el contacto estrecho, porque cuando la persona que está ordeñando lleva su perrito o el dueño de la finca tiene su perrito que va por los potreros y el perrito pues va dejando, cuando hace sus deposiciones, va dejando en sus deposiciones este parásito y los bovinos al ingerir el pasto se lo van consumiendo. Este parásito no manifiesta mucha sintomatología. Eso es lo que nos dificulta a nosotros también un poquito el diagnóstico. El parásito no es que vaya a generar, que uno diga, no es que me genere un brote diarreico elevado, me genere una sintomatología grande de algún otro sistema. No, es algo que pasa como muy desapercibido. Lo único que produce son abortos. Y abortos que usualmente se dan luego del primer tercio de gestación, es decir, a partir del tercer mes de gestación se empiezan a presentar abortos. Y son vacas que no tenían ninguna otra sintomatología, son vacas que uno las veía bien, aparentemente, que no tenían ni secreciones, no tenían decaimiento, estaban comiendo normal, estaban con su comportamiento normal, no tenían absolutamente ninguna signología y de un día para otro amanecen abortadas. Entonces, eso como de los abortos que uno dice, pero ¿qué pasó acá si la vaca estaba bien el día de ayer? Y sobre todo, repito, en regiones lecheras, hay que también, otro signo para no reconocerla, ponemos por, ¿qué pasa con la brucela? La brucela es bien, leptospirosis es una enfermedad que nos puede dar a nosotros y que es una enfermedad que, al igual que la leptospirosis, mal manejadas nos puede inclusive matar. Entonces son enfermedades realmente preocupantes para nosotros como gremio y obviamente nosotros no solamente como gremio, médicos veterinarios o tecnistas, sino también para las personas que están en contacto con esos animales, los cuidadores, los propietarios y demás. La brucelosis tiene una característica y es que ella también produce abortos, pero usualmente los abortos que produce se dan es en el último tercio de la gestación. Es decir, son animales que ya están totalmente desarrollados, ¿cierto? Y que adicionalmente sí presentan digamos, otras signologías clínicas como que puede tener sangrado en la orina, el animal también puede tener un poquito de sangrado en las heces, el animal va a estar también decaído, entonces tiene otros signos un poco más inespecíficos, pero digamos que relacionados con el aborto es bien importante que ese aborto se va a dar es en el último tercio de gestación principalmente. ¿Qué también es importante con la brucelosis? Es importante saber que esta es una de las enfermedades que en Colombia es de control obligatorio, ¿cierto? ¿Cómo así que es de control obligatorio? Animal que salga, digamos, positivo también es un animal que se debe de sacrificar, así como lo veíamos en tuberculosis. Animal que salga positivo se debe de sacrificar. Sin embargo, para brucela nosotros sí vacunamos. ¿Qué pasa y por qué les pongo ahí el interrogante cuando les pongo lo de la vacuna? Recuerden que para brucela solamente vacunamos a las hembras. En brucela no se vacuna a los machos. ¿Por qué no se vacuna a los machos? Primero o por dos, digamos, por dos razones. Porque los machos, cuando uno los vacuna, o bueno, son dos razones que van como en una sola razón. Porque no les pasa a todos los machos, pero si uno los vacuna, los machos se pueden volver
diseminadores de la enfermedad. Y la otra razón es que a muchos, no todos, pero muchos de los machos que se vacunan desarrollan la enfermedad. Y al desarrollar la enfermedad, una de las características que genera brucela en los animales macho es que genera orquitis, inflamación de los testículos, y cuando los testículos se inflaman, pues aparte de ser doloroso para el animal propiamente dicho, eso conlleva a consecuencias en esa producción espermática. Entonces esa producción espermática se va a ver disminuida su calidad y puede llevar a infertilidad. Entonces digamos que por esas razones es que solamente se vacuna a las hembras, que es como lo otro que hay que tener como ahí presente. Y la otra, Profe, hola, dímelo. le pregunto, para brucela, toda hembra que llega nuevo, que se compra y llega al predio, se tiene que vacunar inmediatamente. Bueno, para brucela, toda hembra se debe vacunar, pero hay que, digamos, hay que tener ahí, ¿sí? Porque hay que tener cuidado. Usualmente si la hembra más de a partir como de los 3 meses y solamente se hace una vacunación en la vida. Entonces, si la hembra ya está vacunada, hay que pedir el certificado de vacunación. Si la hembra no está vacunada, pues sí, lo ideal es generar como la vacunación. Ahora, que se tiene que hacer pues el mismo día que llegó pues a la granja, ¿no? Pero sí hay que hacerlo lo más rápido posible, pero hay que averiguar primero si ya estaba vacunada, porque solamente se hace una vacunación de por vida, no sé como que es una revacunación anual o cada 6 meses, no. Entonces hay que preguntar básicamente si ya estaba y si no, si lo ideal es vacunarla lo más pronto posible. Listo, profe, gracias. Con gusto, listo. Y aquí entonces tenemos otra enfermedad que también produce abortos, que en nuestro territorio también es bastante común, y es una enfermedad de transmisión sexual y se conoce como tricomoniasis o tricomonosis. Es una enfermedad parasitaria. ¿Qué pasa? Es muy parecida a la neospora. ¿Cómo así que es muy parecida a la neospora? Es muy parecida en el sentido que no van a presentar ninguna sintomatología más allá del aborto. A diferencia de la neospora, que las vaquitas se contagian al consumirse el pasto contaminado, la tricomona es un parásito que se va a transmitir a través del contacto sexual, es decir, generalmente, y por eso ahí les pongo entre paréntesis machos, el macho es el portador, el macho no va a presentar ninguna signología, ninguna sintomatología, el macho va a seguir su vida común y silvestre, y al momento de que el macho cubra a la hembra, como hembra no va a tener, digamos, ninguna signología, pero el parásito va a afectar al feto y va a generar que el feto fallezca y va a generar el aborto. ¿Qué pasa? Cuando hacemos inseminaciones artificiales o cuando hacemos montas controladas, ¿cierto? Siempre hay que verificar, y es una de las características que en el análisis del semen siempre se hace, aparte, digamos, que de los indicadores de fertilidad, de motilidad, desplazamiento, cantidad y demás, siempre se verifica que no vaya a tener tricomoniasis o estos parásitos para evitar contagiarlo o diseminar esta patología. Entonces, como neospora, digamos que tienen en común que no manifiestan ninguna signología. Acá, digamos, a nivel, digamos que como tratamientos preventivos se hacen con las desparasitaciones profilácticas que hacemos de manera de calendario cada 4, cada 5 meses, pero acá es bien importante sobre todo hacer certificación o hacer chequeo del semen que vayamos a utilizar y garantizar que el semen no vaya a tener este microorganismo,
porque podemos decir, no, es un semen de un macho que estaba aparentemente sano, pero es que como el animal no va a tener ninguna sintomatología, no nos lo va a reflejar. Entonces, siempre que vamos a utilizar semen, analizarlo y buscar este parásito para evitar que contagiara a la hembra, porque en la hembra va a generar el aborto sí o sí. Entonces, hay como tener ese de tricomona también ahí pendiente. Preguntas hasta ahí, digamos, con las enfermedades respiratorias y con las enfermedades cuyo signo clínico importante es el aborto. ¿O vamos bien en este repaso? Vamos bien. Listo, perfecto. Venía entonces, vimos otro grupito de enfermedades que son las enfermedades que son originadas por una bacteria, que hay muchos tipos de bacterias o muchas especies de estas bacterias que se llaman clostridios. Y estas bacterias van a generar muchos tipos de enfermedades diferentes. Y dentro de esas enfermedades que genera, entonces vamos a tener el carbón bacteridiano o anthrax, el carbón sintomático, también vamos a tener tétanos, también vamos a tener botulismo y también vamos a tener enfermedades clostridianas gastroentéricas o enterotoxemias que me van a afectar el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? O aquí que es bien importante. Yo ahí les pongo que vacunación anual o semestral. ¿Por qué? Porque acá, sobre todo en nuestro territorio nacional, tenemos muchos climas y muchos pisos y muchas diferentes circunstancias. Entonces hay zonas donde se favorece el crecimiento de esta bacteria, zonas donde medioambientalmente hay mayor humedad relativa, donde los vientos no son tantos, entonces digamos que favorece como que se queden ahí estas bacterias. Entonces, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, se pueden generar vacunaciones semestrales si hay sospecha de que esas enfermedades o que estas bacterias puedan vivir ahí mucho más tiempo o en mucha más cantidad, o anuales si en la zona donde estamos son estas bacterias, digamos que se presentan en más baja cantidad, por así llamarlo. Entonces tenemos vacunaciones anuales o semestrales, dependiendo de la zona. ¿Qué es importante acá? Miren que yo acá les pongo tétano, botulismo también en equinos. Básicamente, acá es como recordarles sobre todo que el tétano también, y el tétano lo vimos sobre todo con equinos, son enfermedades que van a afectar sistema nervioso central básicamente, y lo que van a generar es como una serie de parálisis, que el tétano es una parálisis que el animal no se le mueven los miembros, que uno lo trata como de mover, pero eso es tieso, si es un tétano, y si es un botulismo, él no se mueve, pero es como si fuera un caso el botulismo, pero las dos van a generar parálisis musculares, va a dejar de respirar y se va a morir asfixiado. Entonces, son enfermedades importantes, sobre todo que hay que tener, lo veíamos en equinos, recordar que esos microorganismos entran o principalmente por heridas. Entonces hay como ese cuidado cuando un animal se me lesiona con los alambres y demás, tener como esos cuidados. Y acá, bien importante, es la del carbón bacteridiano, que también tiene el nombre de anthrax, y que es la enfermedad que es muy importante por varios motivos. Primer motivo, porque es una enfermedad zoonótica, es decir, también nos puede dar a nosotros. Segundo motivo, es una enfermedad que también, digamos, la podemos encontrar como la enfermedad de la muerte rayo, es decir, me mata el animal ahí mismo. Y acá, digamos, en la diapositiva lo pueden ver, muerte en 12 o 48 horas, es decir, el animal se me muere rápidamente. Y al morirse rápidamente, pues evidentemente no vamos a tener como tiempo de accionar. Igual
a pesar de que uno puede encontrar que puede utilizarse como penicilinas, realmente no da tiempo ni nada. El animal realmente, cuando es un carbón bacteriano, un anthrax, el animal se muere. Ahí lo que hay que tener mucha precaución, y es lo más importante, es hacer el manejo de ese cadáver. No generar, o no se recomienda como incinerarlo, porque las esporas de este microorganismo se quedan como en el aire y las podemos diseminar. Entonces, siempre que sospechemos de esta enfermedad, que se caracteriza porque en la piel, en toda la parte como muscular, cuando uno lo toca, uno va a sentir como que la piel, como que si se estuviera quebrando un huevo, como que si uno estuviera destripando una cáscara de huevo. Eso es lo que uno se conoce como lesiones crepitantes, y son dolorosas. Uno toca al animal y el animal va a reaccionar de manera agresiva porque son bastante dolorosas, pero eso es lo que se conoce como lesiones crepitantes, que parecen como cáscaras de huevo que uno esté como estripando. Entonces, fundamental tener en cuenta que si sospechamos de esta enfermedad clostridial, si vemos estas lesiones, principalmente, digamos, que sean como en la paleta o también sean como en la cadera principalmente, no generar la incineración de ese cadáver, protegernos a nosotros antes que cualquier cosa, porque es una enfermedad de muy fácil diseminación, y a nosotros, digamos, sobre todo si adquirimos estas esporas de manera inhalatoria, sí nos puede generar la muerte. Si la adquirimos de manera dermatológica, nos puede generar también lesiones, y también lesiones bastante dolorosas, pero con antibiótico, digamos, no siempre nos va a matar. Pero si lo adquirimos de manera inhalatoria, sí nos puede generar también la muerte. Entonces, eso es como la importancia de estas enfermedades clostridiales en general. Acá hay algo importante, y la pongo acá como en las clostridiales, pero digamos que aplica para la mayoría de las enfermedades, y es en relación con los terneros. ¿Qué pasa? Yo ahí les pongo, como la mayoría de las enfermedades, vacunar luego del mes o luego de las 2 semanas de vida. ¿Qué es esto de vacunar luego del mes o luego de las 2 semanas de vida? Recuerden que para muchas de las enfermedades respiratorias, gastrointestinales, reproductivas y demás, para muchas tenemos vacunaciones. Y lo que hacen esas vacunas es que las hembras van a generar anticuerpos. Y recuerden que cuando los terneritos nacen, lo primero que nosotros vamos a hacer con esos terneritos es hacer que ellos consuman calostro. Si nosotros sabemos que esas hembras estaban vacunadas, ese calostro va a contener los anticuerpos para las enfermedades para las cuales nosotros vacunamos. Y entonces, para nosotros no interferir con esa inmunidad que el calostro le da a los terneritos, cuando nosotros no vacunamos esos terneritos, sino luego de que pase un mes de vida, para no interferir con esos anticuerpos que el calostro le dio. Pero si nosotros sabemos que la mamá no estaba vacunada, nosotros lo que hacemos es vacunar luego de la 2ª semana de vida. ¿Y por qué luego de la 2ª semana de vida? Porque antes pues sería retar demasiado a ese sistema inmunológico y podríamos generar la infección. Entonces, si las mamás están vacunadas, usualmente los vacunamos luego del mes, o empezamos todo el proceso de vacunación luego del mes de vida. Si las mamás no están vacunadas para algunas enfermedades y creemos que hay una alta probabilidad de que el animalito se contagie o algo, vacunamos luego de la 2ª semana de vida. Lo pongo aquí con las clostridiales, pero digamos que podría jugar, o podría, digamos, extrapolarse para todas las enfermedades. ¿Preguntas hasta este momento? No, profe. Listo. Profe, Hola. estas del tétano y el botulismo son también para equinos, pero también está en bovinos, ¿cierto? Con heridas con metales y eso. Sí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, en equinos yo solamente les presenté la del tétano, que es la más común, es la más frecuente, digamos, en los equinos.
Bovino, más que el tétano, y digamos que inclusive más que el botulismo, y la que más nos preocupa es el anthrax, ¿cierto? Pero el tétano y el botulismo se pueden presentar bueno, no solamente en bovinos y en equinos, también se pueden presentar en cerdos. Yo se las puse como de acuerdo como a la especie que más afectada, pero sí se pueden presentar en ambas especies. Aquí con las enfermedades vesiculares, hay dos enfermedades vesiculares bien importantes en el territorio nacional. Estas enfermedades vesiculares, ¿o qué es esto de enfermedades vesiculares? Enfermedades que producen llaguitas. Entonces miren que yo acá les puse unas imágenes, estas de un cerdito, de un bovino, de un equino, donde tienen diferentes llagas o aftas o vesículas en las zonas o en las zonas mucosas de la nariz, en la zona mucosa oral. ¿Qué pasa con estas dos enfermedades bien importantes que me pueden afectar también a, digamos, a todos mis animales de los sistemas productivos y que van a generar unas repercusiones económicas importantes porque la producción tanto cárnica como láctea se van a ver altamente disminuidas? No son enfermedades que me generen una alta mortalidad, es decir, los animales puede que no se me vayan a morir por estas enfermedades, pero sí me conllevan muchos gastos médicos. ¿Cuál es la importancia sobre todo de la aftosa? La aftosa es una enfermedad que si hoy tengo una vaca contaminada, mañana tengo todas mis vacas contaminadas. Es decir, tiene una facilidad de diseminación muy grande. Entonces, eso genera varios impactos productivos. Lo otro que es bien importante con la aftosa es que luego de que si el animal se llega a recuperar, el animal no vuelve a producir igual. A diferencia, digamos, un poco de la estomatitis, cuando el animal se recupera, puede volver a alcanzar sus niveles de producción. En cambio, con aftosa, el animal nunca vuelve a llegar a sus niveles, siempre quedan esos niveles de producción por debajo del 50%. Entonces, eso conlleva a que sea una enfermedad que productivamente, económicamente, arruine a cualquier productor. ¿Qué pasa? La aftosa también es de control obligatorio en el territorio nacional, es de notificación obligatoria y todo animal que sea positivo a aftosa, aquí hay, digamos que con la tuberculosis se sacrificaba y la brucelosis se sacrifica el animal que sea positivo. Con la aftosa pasa algo un poco diferente que con las otras dos patologías anteriores. Con la aftosa no solamente se sacrifica el animal que sea positivo, se sacrifican todos los animales que hayan estado en contacto con ese animal. ¿Por qué? Por el riesgo de diseminación que tiene esta patología, que es muy alto. Entonces, digamos que esa es una pequeña o una gran diferencia en relación como con brucela y tuberculosis. Acá, si en un predio sale un animal positivo, no solamente se va a sacrificar ese animal, se van a sacrificar todos los animales de ese predio, es de notificación obligatoria. ¿Qué pasa con la estomatitis? La estomatitis como tal no es de notificación, pero siempre se notifica. Es decir, no es de notificación obligatoria, pero siempre se notifica. ¿Por qué siempre se notifica? Porque clínicamente, o digamos que viendo las llaguitas, que es como el signo clínico que producen estas dos patologías, es muy difícil diferenciar si se trata de aftosa o de estomatitis. Entonces, o digamos que para cuidar la salud pública y velando por el bien común, siempre que vemos cualquier señal de llaguitas y sospechamos de una patología vesicular, siempre lo reportamos, presumiendo que puede ser aftosa. Entonces, eso
es importante porque cuando uno entra, por ejemplo, al ICA, uno siempre ve muchos reportes de estomatitis, y uno dice, pero ¿por qué si la estomatitis no es de reporte obligatorio? No es de reporte obligatorio, pero siempre se reporta porque clínicamente, o sea, hay que hacer el examen de laboratorio para poder diferenciar si es aftosa o si es estomatitis. No hay, digamos, por medio de la signología de uno estar seguro, entonces siempre se va a reportar. ¿Qué es lo otro? ¿Qué más es bien importante aquí para aftosa y para estomatitis? Para aftosa somos considerados libres de fiebre aftosa, somos considerados libres de fiebre aftosa con vacunación y sin vacunación en algunas zonas de nuestro territorio, sin vacunación en el departamento de Chocó, en San Andrés y Providencia, con vacunación digamos que en otras zonas del país. Eso son unas implicaciones sobre todo a nivel de comercio de productos y de animales, que con los tratados de libre comercio algunos países restringen un poco la entrada de nuestros productos, sobre todo aquellos países que son libres sin vacunación. No nos dejan ingresar muchos productos por temor a que de pronto un falso negativo o algo les podamos llevar nosotros nuevamente los virus. Entonces digamos que eso tiene unas connotaciones en la comercialización de los productos pecuarios interesantes. Yo acá les pongo algo, estomatitis, y les coloco equinos. Y yo creo que, es que no me acuerdo quién fue el que hizo la presentación de aftosa, pero se los mencionaba en clase. Y es que, digamos que si bien siempre se presenta uno ve en los animales vesículas, no solamente en la boca, sino que recuerdan que también puede ser como en las pezuñas o en las glándulas mamarias, principalmente. Hay algo que diferencia un poco, solamente que pues uno no se va a poner a hacer el ensayo en el campo, sino que uno básicamente lo que hace es llamar al ICA, pero a veces tenemos predios en donde conviven varios animales de varias especies, digamos, de manera estrecha o de manera conjunta. La aftosa no afecta a los equinos. Entonces, digamos que esto, pese a que, por ejemplo, si tenemos un equino y también tenemos bovinos y, por ejemplo, y tenemos cerdos y a todos les dio vesículas, lo más probable es que sea estomatitis si el equino está contaminado y si el equino tiene la sintomatología. Lo más probable es que sea estomatitis. Pero el que, por ejemplo, el equino no tenga como la sintomatología y los otros animales sí, no quiere decir que sea necesariamente aftosa, también puede ser estomatitis y que el equino tenga un mejor estado inmunitario y que no la haya manifestado, ¿cierto? Pero digamos que uno en campo, uno a veces dice, bueno, si el equino lo tiene, pues voy a llamar al ICA, pero lo más probable es que sea estomatitis. Entonces digamos que uno se va dando como sus ánimos y su pañito de aliento, rezando de que no sea aftosa, pero vuelve y juega, eso es cuando uno tiene ahí como los animales y uno no siempre tiene equinos en todas las granjas, ni siempre están conviviendo, entonces no siempre después se puede hacer como ese experimento, pero es bueno pues que lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué más es importante en relación con esas vesiculares? No, básicamente recordar eso, que la aftosa es de declaración obligatoria, que hay algunos lugares que vacunamos, que hay otros lugares donde no vacunamos, que todo animal que salga positivo contra o frente a esta enfermedad se sacrifica y se sacrifican todos los animales que hayan estado en contacto con él. Básicamente, eso es como lo relevante en relación con estas enfermedades vesiculares. Y aquí hay una enfermedad que sobre todo en el trópico bajo, sobre todo en esta zona Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, de ganadería, sobre todo de carne, se puede presentar. Es una enfermedad que es transmitida por los murciélagos hematófagos, y aquí hay que hacer claridad porque no son todos los murciélagos, no son todas las especies de murciélagos las que me pueden transmitir esta enfermedad.
es la rabia. Es una enfermedad bien importante que afecta principalmente a los terneros. Ya les voy a decir por qué genera la muerte de estos animales. La muerte de los animales se puede dar o tiene, digamos, un periodo diferente, depende de qué tan qué tanto el murciélago haya podido, cuando muerde al animal, llegar como al sistema nervioso central. Y por eso es tan importante las zonas donde los murciélagos muerden a nuestros animales. Ya voy a hablar un poquito más de esto. Es una enfermedad que en estas zonas principalmente, como les digo, zonas sobre todo de ganadería de carne o de climas muy cálidos, donde la presencia de estos murciélagos puede ser un poco más elevada, se hacen vacunaciones anuales. ¿Y por qué afecta principalmente a los terneros? Porque el murciélago hematófago pues consume o sus necesidades nutricionales se basan en el consumo de sangre y ataca principalmente a los terneros porque los terneros tienen el cuero más delgadito, entonces son susceptibles de ser atacados por los murciélagos. Básicamente esa es la explicación. ¿Qué pasa? Aquí depende de qué tanto el virus o qué tan rápido el virus puede llegar al sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si algo me muerde al ternero cerca, muy cerca, por ejemplo, detrás de la oreja, pero que queda cerca como al cerebro, en las extremidades, que por ahí también pasan varios nervios periféricos, el sistema nervioso central, entonces la muerte puede dar un poco lenta. ¿Qué va a causar esta funcionalidad? Que no para ellos se alejan del agua, es un comportamiento totalmente errático, se empiezan a pegar con todos los objetos que ven, hasta que finalmente también genera una serie de rigidez y finalmente el animal pues va a morir. Esta posición del cuello que ustedes ven que es como un cuello doblado, es como muy característico de esta enfermedad. ¿No se acuerdan, por ejemplo, que no sé si se acuerdan que, por ejemplo, yo les decía con Newcastle que en naves, que era muy típico que el animalito, que los pollitos quedaran como con tortícolis, con el cuellito así como volteado? La rabia en los bovinos también genera mucho como esta tortícolis y el animal cuando muere usualmente queda con una dislocación, pero sí queda como con una pose de cuello torcido. Es una enfermedad que se conoce como la fase silvestre o rabia silvestre, definición de los murciélagos. También hay que tener mucha precaución a la hora de manipular a estos animales, porque en ese proceso de manipulación es una enfermedad que también se nos puede transmitir a nosotros. Entonces es una enfermedad zoonótica también. Y la importancia es que básicamente el animal se muere. Eso no le busquen, no lo encuentren, no hay cura. Los tratamientos, digamos, son... ¿Por qué el animal usualmente se muere? Porque usualmente no detectamos las mordidas de los murciélagos. Y el animal cuando empieza a padecer la sintomatología, una vez que el animal padece la sintomatología, no hay nada para hacer. ¿Habría tratamiento o hay tratamiento, digamos, profiláctico? Sí, en caso de que, por ejemplo,
el animal detectemos que fue mordido por un murciélago hematófago, digamos que con altas dosis de la vacuna y con sueros antirrábicos se podría llegar a tratar. ¿Cuál es el problema? Los sueros no son económicos. Los sueros no son nada económicos y no son tampoco tan accesibles. Entonces, la realidad es que pues en la práctica tratamiento realmente no tiene. Entonces, eso es como la importancia de la rabia. Y acá hay dos enfermedades que son bastante comunes y que son absolutamente difíciles de reconocer clínicamente cuál es una y cuál es la otra, porque son absolutamente parecidas. Son dos parásitos, uno que se llama babesia y otro que se llama anaplasma. Ellos en su conjunto, o estas dos enfermedades, y por eso les pongo ahí como esta foto del bovino, pues aunque los bovinos son, entre comillas, de las especies más inexpresivas, entre comillas, porque la musculatura no tiene tanta facilidad de movimiento como en otras especies, pues cuando uno ve la expresión de un bovino y uno ve este bovino, uno sí ve una expresión facial diferente, una expresión de tristeza. Y a digamos, a estos dos vectores se les conoce también como la tristeza bovina. Entonces, muchas veces ustedes van a escuchar, no, el animal tiene tristeza. Al animal le diagnosticaron de tristeza, y cuando dicen que al animal le diagnosticaron tristeza, es que el animal lo le diagnosticaron babesia o le diagnosticaron anaplasma. ¿Por qué se genera esa expresión de tristeza que es notoria en la cara de estos animalitos? Estos dos parásitos, tanto babesia como anaplasma, lo que van a hacer es que ellos se van a meter en los glóbulos rojos de nuestros bovinos y ellos van a destruir estos glóbulos rojos. Entonces lo que van a generar es una anemia o una disminución de esos glóbulos rojos muy marcada, muy marcada. Y cuando se produce esta anemia o cuando hay tanta disminución de los glóbulos rojos, pues básicamente yo no sé si alguno ha padecido de anemia, pero cuando uno tiene anemia, pues yo digo cuando uno tiene, pero yo nunca he tenido, pero bueno, cuando uno tiene anemia uno se siente desganado, sin ganas de pararse, sin ganas de moverse, con sueño todo el día, que no lo moleste, que no lo joda, uno se siente como que está aquí pero que no está. Lo mismo sienten los animalitos, como que no se hallan. ¿Y por qué se da esa sensación? Porque si me están dañando los glóbulos rojos, pues dentro del glóbulo rojo también se transporta oxígeno. Y entonces no va a llegar tampoco suficiente oxígeno a los diferentes tejidos. Entonces eso va a empezar como a empeorar el cuadro. Entonces, característica principal es anemia. Lo otro es esa ictericia. Y esa ictericia se da porque cuando los glóbulos rojos, estos dos parásitos los daña, hay una sustancia que se llama hemoglobina. Y entonces esa hemoglobina sirve para muchas cosas, pero aquí lo que nos va a importar básicamente es que esa hemoglobina tiene como alto contenido de hierro y lo que va a hacer es que va a quedar como libre, va a quedar libre en el torrente sanguíneo y esa hemoglobina es amarillita. Y entonces como va a quedar como libre, eso y esa amarillita, por eso es que vamos a ver como en las diferentes mucosas, en la mucosa ocular, en la mucosa oral, en la mucosa vaginal, en la mucosa prepucial, siempre vamos a entonces a ver que esas mucosas van a estar amarillas, porque esa hemoglobina entonces va a quedar libre y se va a ir como para todos los tejidos y va a poner todos los tejidos así súper amarillitos. Entonces los vamos a ver, son animales muy anémicos, sin ganas de hacer nada, sin ganas de vivir prácticamente, no se quieren parar, no se quieren mover. ¿Por qué? Porque no tienen fuerzas para hacerlo y van a estar muy amarillitos. ¿Qué pasa? ¿Qué les pongo, digamos, yo acá? Yo les pongo ahí, y esto es importante porque uno dice, ay, bueno, los dos son hemoparásitos, los dos van a los glóbulos rojos, a los dos los podemos tratar con el mismo
valga la redundancia, con el mismo tratamiento. No. Pese a ser parásitos y hemoparásitos, digamos que son parásitos diferentes, entonces el tratamiento es diferente para cada uno y por eso es la importancia de hacer el diagnóstico de laboratorio pertinente para poder, digamos, hacer el tratamiento adecuado, porque si lo hacemos, digamos, creemos, no, es anaplasma y resulta que era babesia, le podemos poner toda la tetraciclina que queramos y el animal no va a responder. Entonces, importante hacer realmente el diagnóstico a través del laboratorio para poder generar el adecuado tratamiento. Y aquí lo otro importante es en relación con esto, con los vectores. Lo más usual que se presenta en nuestro territorio es el anaplasma. ¿Por qué? Y los dos son muy comunes, anaplasma y babesia, las dos son muy comunes, pero la más común es el anaplasma. ¿Por qué? Porque el anaplasma, este parásito puede utilizar muchos vectores para transportarse, es decir, este parásito puede transportarse a través de la garrapata, pero también se puede transportar a través de los tábanos, pero también a través de los mosquitos, a través de las moscas, a través de objetos inanimados, entonces tiene muchas más posibilidades de diseminarse, mientras que la babesia, el vector principal es la garrapata, entonces eso limita un poco como la capacidad de diseminarse de la babesia. Entonces, como el anaplasma tiene más mecanismos, por llamarlo así, más mecanismos de diseminación, porque se le puede pegar que a la garrapata, que al tábano, que al mosquito, que en los objetos inanimados se puede ir también, es decir, en las jeringas o en las agujas, y uno lo transportó y se la puso al otro bovino y toma tu anaplasma, entonces es más fácil de diseminarse. ¿Qué pasa con estos hemoparásitos? Entonces, acá hay, digamos, algunas estrategias que van muy ligadas a lo que yo les decía, pero al comienzo, sobre todo con la humedad y la ventilación, también tener en cuenta como estos programas para reducir la cantidad de garrapatas. Y ahí digamos que también la importancia que adquieren estos vectores como tal, porque las garrapatas, digamos que pese a ser visualmente feas, el problema más grande es que la garrapata por sí sola, si tengo una alta infestación, pues me puede generar una anemia porque ellas se alimentan de la sangre de los bovinos. Pero más allá de que se vean feos y más allá de que me puedan generar también una anemia porque me están consumiendo la sangre de los bovinos, el problema real también de esas garrapatas es que me pueden transmitir estas dos patologías. Entonces, por eso hacemos como tanto hincapié en el control de las garrapatas. Y de ahí también se viene, digamos, otro aspecto importante a tener en cuenta y es en relación el por qué también usar o el por qué también se ha venido como incrementando el uso de ciertos animales que son más resistentes a las garrapatas, como las razas criollas colombianas. No solamente porque sean más resistentes a las garrapatas, sino que por el hecho de ser también más resistentes a las garrapatas, son más resistentes a que generen babesia o que generen anaplasma. Entonces son animales que genéticamente vienen diseñados para ser más fuertes o tolerar mejor estas patologías. Veo que alguien escribió en el chat, me voy a fijar qué escribieron, que no sé. No, no entendí, José. No entendí qué quiere decir eso. Sí, Dios me José, no. No entendí qué quiere decir eso. Entonces, listo. Bueno, entonces digamos que hasta acá era como el repaso y vean que ahí las enfermedades que ustedes expusieron, volvieron a
Es bueno, entonces en este momento les voy a enviar, les acabo de enviar el enlace para hacer el crucigrama, que es en la misma preguntas o inquietudes. Profe, la actividad la realiza para entregarla al mismo. Sí, y se van a dar, es un crucigrama, o sea, y bueno, cuando ingresen con su cuenta a la plataforma, digamos que ayer también me llegaban, pero ayer, digamos, yo les dije que hicieran también como lo del ensayito que ya les respondí, ya se los revisé a todos. Esta vez no tienen que hacer ningún ensayo, esta vez simplemente yo les pongo como unas características para que ustedes a través de esas características identifiquen la enfermedad. Una vez ustedes diligencien como todo el crucigrama, a mí me llega cuando a ustedes les aparece la pantalla negra que les da como la puntuación, a mí también me llega la puntuación, entonces no tendrían pues que hacer como nada más. Ah, listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces ya les mandé el enlace. Igual que ayer, voy entonces a proceder a detener la grabación para montárselas ahorita a YouTube por si cualquier cosa y también les puede servir. Y voy a apagar el micrófono, pero si cuando estén haciendo el crucigrama les surgen dudas o algo, yo voy a estar con estas cositas, con estos, se me fue el nombre de estos audífonos puestos y les respondo y les ayudo a solucionar cualquier inquietud. ¿Listo? Profe, gracias. Listo.